Siempre he creído en el poder del trabajo duro. Desde muy joven me enseñaron que el éxito no se regala, sino que hay que ganárselo. El negocio de mi padre era el legado de la familia, y yo estaba decidida a formar parte de ese legado. Pasé incontables horas aprendiendo los entresijos, comprendiendo las complejidades del negocio y dando todo lo que tenía para que tuviera éxito. Mientras mis compañeros disfrutaban de su juventud, yo trabajaba. El trabajo no era glamuroso ni fácil, pero era mío. Me sentía orgulloso de lo que hacía, sabiendo que las horas que invertía en el negocio estaban dando sus frutos, lenta pero seguramente. Al principio me sentía como un socio, mi padre me confiaba tanta responsabilidad. Me pedía mi opinión sobre decisiones importantes y yo me tomaba esos momentos en serio. Establecí relaciones con nuestros clientes, cultivé la confianza que depositaban en nuestra empresa y me aseguré de ser la cara que conocían y respetaban. Mi padre elogiaba de vez en cuando mi dedicación y yo sentía una sensación de logro que hacía que todo el trabajo duro mereciera la pena. Mi hermana, por otro lado, no tenía ningún interés en el negocio. Siempre estaba haciendo sus propias cosas, centrándose en su vida social y nunca mostraba ningún interés en las operaciones diarias de la empresa. A veces me frustraba, pero trataba de no dejar que me afectara. Pensé que era su forma de labrarse su propio camino. Después de todo, éramos personas diferentes, con aspiraciones diferentes, ¿no? Pero en el fondo sabía que mi padre siempre había imaginado transmitir el negocio a uno de sus hijos. Simplemente nunca imaginé que no sería yo. No fue hasta el día en que todo cambió que empecé a comprender realmente cuánto me habían pasado por alto. Ese día comenzó como cualquier otro. Había estado trabajando en una nueva propuesta para un cliente potencial cuando mi padre me llamó a su oficina. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo, cuando me pidió que me sentara. Supuse que íbamos a discutir algunos de los últimos cambios en el negocio, tal vez nuevas metas o estrategias de crecimiento. Pero lo que dijo a continuación me golpeó como un tren de carga. Lily, he estado pensando mucho en el futuro de la empresa. No. Comenzó y yo asentí, sintiéndome orgullosa de que confiara en mí para participar en esas discusiones. Pero sus siguientes palabras me dejaron en shock. Tu hermana se merece el negocio más que tú. Fue como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre no solo estaba diciendo que quería traspasarle el negocio a ella, sino que ella se lo merecía más que yo. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía a toda velocidad. Mi mente empezó a dar vueltas tratando de dar sentido a lo que acababa de decirme. ¿Cómo podía decir eso después de todo lo que había hecho por esta empresa? Después de todos los sacrificios, las noches en vela, la vida personal que había dejado de lado solo para asegurarme de que el negocio prosperara. Lo miré con incredulidad, buscando en su rostro alguna señal de que estuviera bromeando o de que se tratara de algún tipo de error. Pero no había humor en sus ojos, ni señal de que se arrepintiera de lo que había dicho. Era como si realmente creyera que mi hermana, a la que nunca le había importado el negocio, que no había puesto ni un ápice de esfuerzo, era de alguna manera más cualificada, más merecedora del legado que yo había construido. ¿Qué quieres decir con eso? Finalmente logré preguntar, con la voz apenas por encima de un susurro. Suspiró, mirándome con una expresión que parecía transmitir algún tipo de profunda tristeza, como si estuviera tomando una decisión que sabía que me haría daño. Sé que has trabajado duro, Lily, pero tu hermana tiene facilidad de trato con la gente. Es más carismática, tiene más contactos, tiene el tipo de presencia que atrae a la gente. Creo que es ella quien puede llevar el negocio al siguiente nivel. Quería discutir, decirle todo lo que había hecho por esta empresa, cómo había sido yo quien había hecho que las cosas funcionaran sin problemas cuando él no podía. Pero mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo no podía verlo? ¿Cómo no podía reconocer el valor que yo aportaba? Estaba enfadada, herida y confundida a la vez, pero no pude decir nada más. Las palabras de mi padre ya habían destrozado algo dentro de mí y sabía que no había vuelta atrás. Aquel día salí de su oficina entumecida. La persona para la que había trabajado durante años, el hombre al que había admirado y en quien había confiado, acababa de decirme que no era suficiente, que todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios no significaban nada en comparación con el fácil carisma que poseía mi hermana. Fue difícil de asimilar.
En ese momento me di cuenta de lo poco que mi padre realmente me entendía. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, no podía quitarme la sensación de que me habían traicionado de la peor manera. Había dado todo por esta empresa y, a cambio, mi padre estaba dispuesto a entregárselo todo a alguien que nunca había mostrado ni una pizca de interés. No podía evitar preguntarme si siempre me había visto como un simple empleado, sin valorarme nunca como parte del legado familiar. Pero ya no se trataba solo del negocio, sino de mí. Se trataba de mi valor, de mis habilidades y de cómo me veía mi padre, o más bien de cómo no me veía. No podía aceptarlo, no después de todo lo que había hecho. Aquella noche me senté en mi escritorio y repetí una y otra vez las palabras de mi padre en mi mente. Cuanto más lo pensaba, más me carcomía la injusticia de la situación. Estaba devastada, pero a medida que pasaban las horas, una sensación de claridad comenzó a formarse dentro de mí. Había pasado tantos años dándolo todo a esta empresa y ahora, en un momento, mi padre me había dicho que todo había sido en vano. Sus palabras me afectaron más de lo que nunca me había afectado nada, pero no podía permitirme regodearme en la autocompasión. No era el tipo de persona que se queda deprimida. Nunca lo había sido. Siempre me había guiado mi ambición, mi deseo de demostrar mi valía y de dejar huella. Y en ese momento supe que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino por todo lo que había construido con tanto esfuerzo. No iba a dejar que la opinión de mi padre dictara mi futuro. No, iba a tomar el control. Si no pensaba que era lo suficientemente buena para su negocio, crearía el mío propio, construiría algo que fuera realmente mío. Lo primero que hice fue pensar en todos los clientes con los que había trabajado a lo largo de los años. No eran leales al negocio en sí, sino a mí. Había forjado relaciones personales sólidas con cada uno de ellos. Confiaban en mí, no porque yo fuera parte de un legado, sino porque me había ganado su confianza con trabajo duro, dedicación y honestidad. Fue entonces cuando me di cuenta. No iba a irme con las manos vacías. Tenía algo mucho más valioso de lo que mi padre podría entender, mis clientes. Cogí el teléfono esa noche y empecé a llamar. Al principio dudaba, no sabía qué decir. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. No estaba pidiendo permiso, no estaba suplicando nada. Simplemente les estaba contando la verdad. Les dije a cada uno de ellos que había tomado la difícil decisión de dejar la empresa. Les expliqué la situación y, lo más importante, les aseguré que todavía estaba aquí para ellos. Seguía siendo la misma persona que había trabajado duro para entender sus necesidades, que había estado ahí en los altibajos de sus propios negocios. Nada había cambiado excepto el nombre en el membrete. Para mi sorpresa, no dudaron. No dudaron porque valoraban la relación que habíamos construido a lo largo de los años. No les importaba la empresa para la que había trabajado, les importaba yo. Podía escuchar la sinceridad en sus voces cuando expresaban su apoyo y prometían permanecer a mi lado. Algunos incluso dijeron que esperaban con interés la nueva dirección que estaba tomando. A medida que hacía cada llamada, mi confianza crecía. Cuanto más hablaba con estos clientes, más me daba cuenta de que tenía algo mucho más fuerte que un simple negocio familiar. Contaba con la confianza y la lealtad de personas que realmente valoraban mi trabajo. Y a medida que seguía haciendo llamadas, no podía evitar sentir que un sentimiento de poder crecía dentro de mí. Esto no era un revés, era una oportunidad. Una oportunidad para construir algo propio, algo sobre lo que tuviera control. Sin embargo, no fue fácil. La decisión de dejar el negocio de mi padre me hizo sentir como si me estuviera arrancando una parte de mí mismo. La empresa había formado parte de mi vida durante tanto tiempo y alejarme de ella me hizo sentir como si estuviera traicionando todo aquello por lo que había trabajado. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la verdadera traición no venía de mí, sino de mi padre. Había optado por pasar por alto mis contribuciones, por entregarlo todo a alguien que no se lo había ganado. No fue una decisión tomada por justicia, fue una decisión tomada por conveniencia. Y no iba a dejar que eso me definiera. Pasé los días siguientes elaborando un plan para mi nuevo negocio. Ya tenía la base, mis clientes, mi experiencia y un impulso implacable por triunfar.
No necesitaba un legado familiar para hacerlo realidad. Tenía todo lo que necesitaba justo delante de mí. El miedo que se apoderó de mí al principio cuando pensé en irme desapareció cuando me concentré en las posibilidades que tenía por delante. Sí, sería difícil. Sí, habría desafíos. Pero no era ajeno al trabajo duro y había demostrado una y otra vez que era capaz de superar obstáculos. Al final de la semana ya había conseguido un pequeño espacio de oficina, había realizado los registros comerciales necesarios y había empezado a construir una marca que reflejara mis valores y mi visión. No iba a crear simplemente otra empresa, iba a crear una empresa que representara algo más. Quería que mis clientes sintieran que formaban parte de algo especial, algo en lo que pudieran confiar y creer. Iba a construir una empresa que se centrara en las relaciones que había pasado años cultivando. Ya no se trataba solo de negocios, se trataba de recuperar mi valor, de demostrarme a mí misma que podía construir algo desde cero, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Y cuando miré por la ventana de mi nueva oficina esa primera noche, supe una cosa con certeza. Había tomado la decisión correcta. Estaba lista para dar el siguiente paso y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi padre, se interpusiera en mi camino. En ese momento comprendí que mi viaje no había hecho más que empezar. El dolor de la traición aún persistía, pero ya no era la fuerza motriz de mi vida. Ya no estaba enfadado, estaba concentrado. Estaba listo para demostrarle al mundo, y lo que es más importante, a mí mismo, que era capaz de lograr algo aún más grande de lo que había imaginado. El trabajo duro no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pero sabía que sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas, siempre podría contar con una cosa: mis clientes y mi propia determinación. Eso era más que suficiente para construir el futuro que quería. No pasó mucho tiempo para que el peso de la decisión se hiciera sentir por completo. Dejar el negocio de mi padre no era solo dejar un nombre, era comenzar de cero. No tenía nada más que mis habilidades, mis relaciones y una férrea determinación para hacer algo por mí mismo. El miedo a lo desconocido se apoderaba de mí por la noche, pero cada vez que lo hacía, me recordaba a mí mismo que ya había llegado hasta aquí. Este no era el final del camino, era solo el comienzo de algo completamente nuevo. No podía perder el tiempo. Lo primero que hice fue centrarme en los clientes con los que había trabajado tan duro para establecer relaciones a lo largo de los años. Sabía que contaba con su lealtad, pero no podía darla por sentada. Necesitaba acercarme, dar explicaciones y asegurarles que podían seguir confiando en mí. La idea de dejar atrás lo familiar me intimidaba, pero sabía que tenía algo más fuerte que ofrecer. Empecé elaborando cuidadosamente mis mensajes. No podía limitarme a enviar un correo electrónico o hacer una llamada en frío. No se trataba de un argumento de venta, sino de una transición. No estaba pidiendo su negocio, les estaba diciendo la verdad. Les expliqué la situación a cada uno de ellos, les hablé de la traición y les aseguré que, aunque mi ubicación física estaba cambiando, mi dedicación hacia ellos seguiría siendo la misma. Seguía siendo la misma persona que había estado allí cuando necesitaron ayuda, la misma persona que los había apoyado en cada desafío. La única diferencia era que ahora lo estaba haciendo por mi cuenta. Fue una conversación delicada y estaba nervioso cuando cogí el teléfono por primera vez para hacer esas llamadas. La idea de perder todo por lo que había trabajado, mis clientes, mi reputación, pesaba mucho en el ambiente. Pero en el momento en que oí sus voces al otro lado de la línea, mi ansiedad empezó a disiparse. Uno a uno me aseguraron que no se iban a ninguna parte, no eran leales a una empresa, eran leales a mí. Algunos incluso parecían aliviados. Me dijeron que habían notado cambios en la empresa en los últimos años, cambios que no les sentaban bien. Apreciaban mi honestidad, mi dedicación y mi capacidad para entender sus necesidades. Algunos incluso admitieron que habían estado esperando una señal de que estaba lista para independizarme. Ese momento de comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. No se trataba solo de mantener a mis clientes, sino de darles algo que habían estado deseando: coherencia, integridad y alguien en quien pudieran confiar.
Cuantas más llamadas hacía, más confianza ganaba. Podía sentir el cambio que se estaba produciendo. Esto no era un contratiempo, sino una oportunidad para construir algo auténtico. Ya no era solo un engranaje en una rueda. Yo era el motor que impulsaba este negocio y tenía todo lo que necesitaba para triunfar. Pero sabía que no bastaba con mantener a mis clientes. Necesitaba construir una marca que reflejara quién era, alguien digno de confianza, apasionado y comprometido con su éxito. No se trataba solo de prestar un servicio, sino de crear una experiencia que hiciera sentir a mis clientes parte de algo significativo. No quería ser una empresa más. Quería ser la empresa en la que pensaran primero cuando necesitaran ayuda. Así que me dediqué en cuerpo y alma al trabajo. Pasé incontables horas investigando, planificando y elaborando estrategias. Hice balance de todo lo que había aprendido a lo largo de los años, lo que funcionaba, lo que no y lo que podía mejorar. Sabía que podía construir algo que no solo compitiera con el negocio de mi padre, sino que lo superara. Y no tenía miedo de trabajar. De hecho, lo agradecía. Cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de lo mucho que me habían frenado en la antigua empresa. No eran solo los clientes los que había conseguido, ahora todo estaba en mis manos. Tenía la libertad de tomar decisiones, innovar y convertir este negocio en algo de lo que estuviera realmente orgulloso. El siguiente paso fue establecer un espacio físico. Sabía que necesitaba una oficina, un lugar donde poder reunirme con los clientes, colaborar con los socios y hacer que esta nueva empresa se sintiera real. No tenía mucho dinero para invertir por adelantado, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Encontré una oficina pequeña y asequible que se adaptaba perfectamente a mis necesidades. No era extravagante, pero era mía, y eso marcó la diferencia. La primera vez que entré en esa oficina me pareció surrealista. No tenía asistentes ni equipo que me ayudara, solo un escritorio y un ordenador. Pero en ese momento me di cuenta de algo importante. No necesitaba un gran equipo para tener éxito. Tenía las habilidades, el impulso y la pasión para hacer que esto funcionara por mi cuenta. Y si podía hacerlo por mi cuenta, nada me impedía construir algo más grande y exitoso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Me pasaba cada hora del día poniendo todo en su sitio, desde la marca hasta el marketing, pasando por la organización de reuniones con clientes potenciales. Pero no me precipité. Me centré en la calidad, no en la cantidad. Cada cliente que incorporaba era alguien con quien quería trabajar, alguien que compartía mis valores y entendía la importancia de construir relaciones a largo plazo. A medida que pasaban las semanas, empecé a ver los frutos de mi trabajo. Las llamadas que había hecho meses antes se convirtieron en contratos firmados, y mi base de clientes creció de manera constante. Cada éxito era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Había confiado en mí mismo y estaba dando sus frutos. Mi reputación se estaba fortaleciendo y podía sentir el cambio en la industria a medida que la gente comenzaba a darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero también hubo desafíos, hubo días en los que me sentí abrumada, en los que dudé de poder seguir el ritmo de las exigencias de dirigir un negocio por mi cuenta. Hubo momentos en los que pensé en llamar a mi padre para pedirle que me volviera a acoger en su seno. Pero cada vez que esos pensamientos se colaban en mi mente, me recordaba a mí misma por qué me fui en primer lugar. No estaba huyendo de algo, sino que estaba yendo hacia algo. Estaba construyendo algo de lo que podría estar orgullosa, algo que era completamente mío. Uno de los aspectos más satisfactorios de la construcción de mi negocio fue la retroalimentación que recibí de mis clientes. No solo estaban satisfechos, sino que estaban encantados. Apreciaban la atención personal, el nivel de cuidado que ponía en cada proyecto y el hecho de que podían confiar en mí para entregar exactamente lo que necesitaban en todo momento. La confianza que tenían en mí era algo más que una transacción. Estaba arraigada en una conexión genuina. Y fue entonces cuando me di cuenta de la lección más importante de todas. Los clientes no solo quieren un servicio, quieren una asociación. Quieren a alguien en quien puedan confiar, alguien que realmente se preocupe por su éxito. No fue el negocio lo que marcó la diferencia, fui yo. Al contemplar el creciente éxito de mi nueva empresa, supe que había tomado la decisión correcta. Cada desafío, cada contratiempo, cada noche en vela había valido la pena.
Había tomado lo que era mío y estaba construyendo un futuro que realmente podía llamar mío, y nadie podía quitarme eso. Habían pasado meses desde que tomé la decisión de dejar el negocio de mi padre y cada día había sido una prueba de mi resistencia. Los desafíos fueron innumerables, pero también lo fueron las victorias. Los dolores de crecimiento de empezar de cero no vinieron sin un precio. Algunos días me preguntaba si todo valdría la pena. Pero cada vez que pensaba en lo lejos que había llegado, la respuesta se hacía más clara. Sin duda lo valdría. Había aprendido más sobre mí misma en estos meses de lo que nunca pensé que fuera posible y había ganado algo aún más valioso, el valor de confiar en mis propios instintos. A medida que mi negocio empezaba a tomar forma, la visión que había tenido en mente empezó a parecerme real. La oficina ya no era solo un espacio vacío, sino un lugar donde pasaba largas horas trabajando incansablemente para establecer relaciones, diseñar estrategias y asegurarme de que cada cliente se sintiera valorado. El trabajo constante era agotador, pero me llenaba de una manera que no había experimentado antes. Trabajaba en mis propios términos y esa libertad lo era todo. Al principio no tenía equipo, solo estaba yo. Hubo momentos en los que sentí el peso de cada decisión, cada llamada telefónica, cada correo electrónico. Todo recaía sobre mis hombros, pero prosperé bajo la presión. Había un sentido de responsabilidad que nunca había entendido del todo hasta que me convertí en la única persona responsable de la dirección del negocio. No había excusas, nadie más a quien culpar. Todo lo que sucedía, tanto lo bueno como lo malo, era resultado directo de las decisiones que tomaba. A medida que la base de clientes crecía, también lo hacían las demandas. Mis servicios eran cada vez más solicitados y con ello llegó la inevitable necesidad de expandirme. Me di cuenta de que no podría hacerlo todo por mi cuenta para siempre, aunque tuviera la energía para intentarlo. Así que empecé a plantearme la posibilidad de contratar a un equipo, a personas que compartieran mi pasión, que creyeran en los mismos valores que me habían impulsado a emprender este viaje en primer lugar. Contratar no fue fácil, era cautelosa, quería asegurarme de que contrataba a las personas adecuadas. No se trataba solo de cubrir puestos, sino de crear un equipo que ayudara a dar forma a la cultura de la empresa, un equipo que aportara valor al trabajo que hacíamos y fortaleciera las relaciones que había construido con mis clientes. Era la primera vez que entendía de verdad lo que significaba delegar y me costaba soltar el control. Pero tenía que recordarme a mí misma que si quería que este negocio creciera, tenía que confiar en los demás, al igual que mis clientes habían confiado en mí. Empecé poco a poco contratando a una persona para que me ayudara con las operaciones y a otra para que me ayudara con el marketing. Poco a poco, mi equipo empezó a tomar forma. Fue muy gratificante verlos sumergirse en el trabajo con el mismo nivel de compromiso y pasión que yo tenía cuando empecé. Cada nueva contratación aportaba una perspectiva y un conjunto de habilidades únicas que complementaban las mías, y juntos empezamos a construir algo que se sentía aún más grande de lo que había imaginado. El negocio ya no era solo mío, era nuestro. Una de las lecciones más importantes que aprendí durante esta fase fue el valor de la colaboración. En el pasado estaba acostumbrado a hacer las cosas a mi manera, gestionando cada detalle yo mismo. Pero a medida que el negocio crecía, me di cuenta de que el esfuerzo colectivo de un equipo era mucho más poderoso que cualquier esfuerzo individual. Se trataba de encontrar las fortalezas de cada uno, de apoyarse mutuamente en los desafíos y celebrar juntos las victorias. Pude sentir cómo cambiaba la energía en la oficina. Lo que antes había sido un espacio tranquilo y solitario, ahora bullía de ideas y creatividad. Ya no estaba solo y podía ver lo lejos que podíamos llegar juntos. Pero no se trataba solo de hacer crecer el negocio. Se trataba de asegurarme de que los clientes que habían estado conmigo desde el principio siguieran estando en el centro de todo lo que hacía. Cada vez que conseguía un nuevo cliente o completaba un nuevo proyecto, me aseguraba de estar en contacto con mis antiguos clientes, los que me habían apoyado cuando más lo necesitaba. Ellos habían sido los que me ayudaron a darme cuenta de que no solo importaba el negocio, sino también las relaciones que había construido a lo largo del camino. No quería perder de vista eso.
Y sin embargo, la realidad era que a medida que el negocio crecía, también lo hacían los desafíos. Hubo momentos en los que sentí que estaba siendo presionada demasiado, cuando el peso de la responsabilidad se sentía casi insoportable. La presión para tener éxito era constante y hubo momentos en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero entonces recordaba las conversaciones que tuve con aquellos primeros clientes, los que habían creído en mí, y me daba cuenta de que este era exactamente el lugar donde debía estar. Esto no era solo un negocio, era un reflejo de todo por lo que había luchado, de todo en lo que había creído. Con el paso de los años, mi negocio empezó a cobrar vida propia. Ya no se trataba solo de demostrarle algo a mi padre o a cualquier otra persona, sino de crear algo que marcara una verdadera diferencia. No quería construir una empresa solo por el éxito. Quería construir una empresa que representara la integridad, la calidad y a las personas que me habían apoyado en el camino. No quería ser una empresa más en la industria, quería ser aquella a la que la gente acudiera cuando quisiera a alguien en quien pudiera confiar. Cuanto más me concentraba en esos valores, más parecía que todo lo demás encajaba. Mi base de clientes seguía creciendo, pero no se trataba solo de números, sino de la calidad de las relaciones que tenía con cada persona. Ya no era solo un proveedor, sino un compañero en su viaje, alguien que realmente se preocupaba por su éxito. Y, a su vez, ellos se preocupaban por el mío. Mirando hacia atrás, pude ver lo lejos que había llegado. Lo que antes parecía una montaña imposible de escalar se había convertido en una hermosa y amplia vista. Mi negocio prosperaba, mi equipo crecía y había construido algo de lo que estaba orgullosa. Pero lo que realmente me sorprendió fue que lo había hecho todo a mi manera. No había necesitado la aprobación de mi padre ni que nadie me dijera de lo que era capaz. Había confiado en mí misma y eso había marcado la diferencia. Aprendí muchas lecciones en el camino, lecciones que nunca hubiera aprendido si me hubiera quedado en la seguridad de lo familiar. Aprendí que la única manera de tener éxito de verdad era confiar en mí misma, asumir riesgos y aceptar todos los desafíos que se me presentaran. Y aprendí que, por muy difíciles que se pusieran las cosas, siempre había una manera de seguir adelante si seguía esforzándome. Al final, no fue el negocio lo que me hizo triunfar, sino mi determinación, mi voluntad de no rendirme nunca y las relaciones que había construido a lo largo del camino. Al mirar a mi alrededor, al equipo que había formado, a los clientes que aún me apoyaban y al negocio que había creado, me di cuenta de algo que se quedaría conmigo para siempre. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar, y no iba a parar hasta alcanzar el siguiente nivel.